Buenas. Hola amigos, buenas noches. Nos disculpa un poco la demora, 4 minutos, pero estuvimos arreglando unos problemas técnicos. Hoy tenemos un tema muy importante, interesante, como siempre, de la práctica diaria, y tiene que ver con el uso de medicamentos que son para reducir el colesterol. Efectos adversos, eficacia en cierta forma. ¿Qué hacer cuando ocurren estos efectos adversos? Son frecuentes. ¿Qué hay de la onda mundial de que el colesterol alto no es perjudicial para la salud y que es puro cuento de las empresas farmacéuticas y que por eso hay que tomar medicina natural para mejorar eso? ¿Qué hay de esta historia que anda circulando? Es por eso que decidí hacer este programa, para refutar esos argumentos de compañías no farmacéuticas que están echándole pues a las estatinas, basado en evidencia, por supuesto. Vamos a discutir el tema de hoy. A propósito de eso, llevamos ya como 2 semanas discutiendo sobre triglicéridos altos, colesterol alto, y cómo esto afecta la salud cardiovascular, produce infartos, etcétera, etcétera. Y por eso pues también cae en la cuenta hablar de los efectos adversos que podemos esperar cuando usamos estos medicamentos. Ok. El tema de hoy se llama uso de estatinas, la vida real a nivel mundial, intolerancia. Quiero decir que, hablando de colesterol, el colesterol, no todo colesterol es malo. El colesterol es parte, en cierta forma, de estructuras de nuestro cuerpo, como las membranas endoteliales, células, las hormonas, tanto estrógenos como testosterona, que son parte de nuestra vida, tienen colesterol. Pero hay partículas del colesterol muy pequeñas, como la LDL y otras, que son vinculadas con enfermedad cardiovascular. Y hay pruebas fehacientes por estudios randomizados epidemiológicos de causa-efecto. Se ha visto también la evolución de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica. Son niños que nacen con un defecto total de receptores a nivel hepático para metabolizar ese colesterol, en los cuales tienen muerte a los 20 años. O sea, hay una reacción causal entre colesterol alto y enfermedad aterosclerótica, grasas en las coronarias que provocan los infartos. Y es por eso de que hace muchos años, había dudas realmente si el colesterol realmente era tan malo. Y se hicieron estudios llamados de prevención primaria, que era para valorar si reducir el colesterol influía en que esas personas no tuvieran un primer infarto. ¿Ok? Comparativamente con otros que no se les dio nada, se les daba placebo. A unos les daban medicamentos, a otros no. Y sobresalen estudios de prevención primaria llamados el WOSCOP, el APSCAPS y el ASCOT. Estos estudios evidenciaron que el colesterol mata y produce aterosclerosis. Y si usted baja esos niveles en personas que nunca han tenido un infarto, la evolución va a ser mejor, va a atrasar, retardar la probabilidad que ocurra un evento cardiovascular, infarto o muerte súbita. Después también sucedieron estudios de prevención secundaria, que es cuando nosotros queremos prevenir un segundo problema en una persona. O sea, personas que ya tuvieron un infarto, queremos evitar que le dé un segundo o que se mueran. Eso se llama prevención secundaria. Y también se hicieron estudios de esto, y sobresalen el estudio HPS, el PROSPER, el OLHAT, la rama de lípidos, el ASCOT, rama de lípidos también, y el PRUVIT. Con estos estudios se llegó a la conclusión también de que era recomendable llevar los niveles de colesterol malo, de LDL, a menos de 70, porque en este valor inferior los pacientes tenían menos problemas de nuevo, porque ya recordemos que son estudios de prevención primaria. Se le evidencia en torno a la estatina. Hay un estudio publicado en la revista Lancet 2016, volumen 388 y página 2532. Hola, ¿se escucha bien? Creo que sí, porque nadie ha dicho nada. El abanico lo puse, no me interfiere con el sonido del teléfono. Se le evidencia la estatina es súper importante, válida, efectiva en lo que corresponde sobre todo a prevención cardiovascular, sobre todo infarto y muerte cardiovascular.
Y lo digo porque en relación a la disminución de los eventos isquémicos, infarto cerebral, es menos la disminución, tal vez un 17%, mientras que el nivel cardíaco es un 23 a más por ciento, sobre todo en prevención secundaria. Se ha vinculado, no hay vínculo del uso de las estatinas con el incremento del cáncer importante y tampoco de los traumas y también otras alteraciones. Lo digo porque también hubo una época que se decía que ellos producían más cáncer. Así ha pasado muchos fármacos en la historia, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí hay evidencia sustancial en cuanto a la eficacia en reducción de eventos cardiovasculares. Y también es así para todas las edades y ambos sexos, tanto hombre como mujer, ¿ok? Y digo ambas edades, ¿por qué? Porque el beneficio se ve hasta mayores de 75 años. Ahora bien, que estos pacientes tengan un mayor riesgo de tener efectos adversos es otra cosa. Pero el beneficio es para todos los grupos de edades y también hombres y mujeres. Y esto fue publicado en el Lancet ahorita, en febrero 2019, el 2 de febrero. ¿Ok? El título se llama Eficacia y seguridad de estatinas en pacientes de mayor edad, un metaanálisis de individuos que participan en todos los estudios de controles. Dice, hoy tengo un montón de discusiones, pero vamos a ir rápido. Y claro, por supuesto, si la enfermedad cardiovascular, los infartos, la muerte súbita cardíaca, es la primera causa de muerte en países en vía de desarrollo, por supuesto que la venta de estatinas representa un gran negocio, sin duda. En Estados Unidos, en el año 2016, la atorvastatina, que es una estatina, fue la tercera droga más vendida, más negociada en los Estados Unidos. En el 2012 hubo aproximadamente unas 55 millones de prescripciones de atorva y subió un 92% en el año 2016 a una cifra astronómica de 106 millones de prescripciones médicas. Todo esto por los cambios en las guías americanas en los cuales recomendaban recuerdos de dosis de alta potencia, sobre todo para pacientes con alto riesgo cardiovascular. Sí, no hay duda que las empresas que venden estos productos tienen mayor lucro, ¿ok? Ahora quiero también decir que la atorvastatina ya cayó la patente y ahora también se vende más genérico y por eso también ha incrementado las ventas o mejor dicho las prescripciones médicas. Las estatinas, amigos, son unos fármacos que tienen una enzima que inhibe, provoca una inhibición competitiva de la HMG-CoA reductasa a nivel hepático. Su indicación principal es la reducción del colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad. Eso es lo que significa LDL, Light Density Lipoprotein, ¿ok? Y esto importante es que ha demostrado que todas las estatinas tienen un efecto de clase. Es decir, que todas, ya sea las de baja potencia o de alta potencia, van a reducir colesterol. Y si lo logran reducir en el porciento adecuado, pues van a medir los riesgos cardiovasculares. Ya habían dicho que por cada 40 miligramos por decilitro que usted baja de colesterol en su paciente, LDL, usted va a reducir 23% menos riesgo de complicaciones coronarias graves, infarto y muerte por infarto. 17% de ictus isquémicos, había dicho que era menos la evidencia, ¿ok? Y un 10% de mortalidad cardiovascular y 20% también por infarto. De modo que esa es la evidencia. Ahora bien, claro, hay efectos adversos, ¿verdad? Y por eso hay, sobre todo en este último año, un boom. Las estatinas son malas, mitos y mentiras de las estatinas, la fábula del colesterol, el gran bluff del colesterol y mucha gente que ve mucho internet, que es un gran error, no consulta con especialistas o páginas serias que conste, donde la gente no da la cara. Yo aquí doy mi cara, ¿ok? Seguían por eso y de pronto empiezan a dudar los pacientes que si realmente está tomando un medicamento que es bueno o es malo y si es puro cuento. O sea, sin duda, cuando uno como médico va a ver un paciente que requiere de uso de estos medicamentos para bajar colesterol y por ende su riesgo, hay unos retos, claro que sí. Primero es, al paciente hay que explicarle de que este medicamento hay que afirmarle que es beneficioso. Claro que sí. Pero que puede tener algunas reacciones adversas, porque tal vez en general, además les aclaro, la mayoría de nuestros pacientes que han tenido un infarto son diabéticos, son personas hipertensas que fuman, que tienen otros factores de riesgo, que también tienen otras medicinas que toman por esas mismas especialidades y que puede causar también interacciones. Hay que aclarar al paciente que
no es solamente el hecho de tomarse el medicamento, sino que hay que lograr un valor de meta de colesterol, que hace algunos años también los americanos aceptaron que había que llegar a menos de 70 miligramos por decilitro de LDL en aquellas personas, y oiganse bien todos ustedes, que ya han tenido un infarto, mejor dicho, un evento vascular en cualquier agudo, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Dígase cerebrovascular, carotidio, coronario, ¿ok? Y también aquellos pacientes diabéticos con uno o dos más factores que se consideran de muy alto riesgo. Eso fue una modificación reciente en la guía americana. Los europeos ahora han bajado más, ahora dicen que menos de 55 el valor de LDL que hay que usar. Y eso es un reto, lo cual el médico debe valorar qué paciente que va a tratar, qué estatina va a utilizar y las condiciones del paciente que lo pueden predisponer a reacciones adversas. O sea, hay 3 grandes grupos de reacciones adversas que hoy vamos a hablar. Vamos a hacer énfasis sobre todo en 2. En los síntomas musculares, que son los más frecuentes, más referidos sobre todo. En los trastornos hepáticos, vamos a hablar de eso. Y en los nuevos pacientes diabéticos que se hacen cuando toman estatina a largo plazo. Según la Asociación Americana de Atención de Lípidos, que es la Task Force, dicen ellos que solo ocurren reacciones adversas entre el 1 al 10% de los pacientes que toman de forma permanente y crónica las estatinas. Hay algo que aclarar con estas reacciones adversas. En medicina, para los que no son médicos, hay estudios que le llamamos doble ciego, en cual el médico no sabe lo que le da el paciente y el paciente tampoco sabe lo que el médico le está dando. Solo hay un observador, que es el que sabe quién está tomando y qué es lo que están brindando. Estos estudios son los más serios realmente, porque cuando usted tiene un beneficio, usted sabe que es real y no hay efecto placebo de eso, o que el médico le dio más a un paciente que al otro para motivar un beneficio. Y están otro tipo de estudios que le llamamos, que no son doble ciego, que son observacionales, en cual yo sé lo que estoy brindando, usted como paciente sabe lo que está recibiendo y se evalúan esos resultados. Resulta que cuando los estudios son doble ciego, la incidencia de efectos adversos es súper baja, entre 0.1 a 0.2%. Pero cuando el paciente sabe lo que está brindando también el médico, la incidencia de efectos adversos referida por los pacientes aumenta hasta un 29%. Clase cambio, ¿ok? Cuando el médico sabe y el paciente sabe lo que está tomando, y sobre todo empieza un estudio nuevo, y usted le dice, mire, usted va a tomar aspirina, esta pastilla es buena porque previene un segundo infarto, 22% de recurrencia, pero le puede dar epigastralgia, ardor, úlcera. Si usted tiene ardor, me lo dice. Y el paciente lo primero que va a hacer es estar pensando, cualquier molestia gástrica es por la aspirina. Y eso pasa cuando hacemos estudios no doble ciego, ¿ok? Pero bueno, es parte de la medicina. Entonces, uno de los problemas de la intolerancia es que si el paciente no tolera el fármaco, que tanto le hace falta, va a suspenderlo. Y hay evidencia sustancial de pruebas científicas que cuando los pacientes cardiópatas dejan de tomar las estatinas, aumentan los riesgos de muerte cardíaca e infarto. Hasta un 286%. Según una revisión de los archivos de medicina interna, año 2006, que comparó qué ocurre con las complicaciones cuando los pacientes dejan de tomar fármacos para la presión, sobre todo la aspirina y beta bloqueadores, se la lleva como peor efecto, mayores complicaciones cuando se descontinúa las estatinas de forma permanente por los pacientes. Buenas noches, saludos. Okay. Bueno, realmente no respondo preguntas, pero por ahí dice Ramón Arias que hablemos de los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Y bueno, porque iba a tocarlo y se me olvidó agregar esa diapositiva. El efecto beneficioso de las estatinas del 23% de reducción de eventos coronarios depende en parte del colesterol, pero también de reducción sobre todo de la PCR ultrasensible, que es lo que se habla de efectos pleiotrópicos. Son efectos antiinflamatorios de la placa de ateroma. La aterosclerosis, amigos, es una enfermedad vascular inflamatoria por diferentes mecanismos, sobre todo factores predisponentes como la hipertensión, la diabetes, el fumado, el colesterol malo. Nuestra pared vascular, el endotelio, se produce algo que se llama disfunción endotelial, que es que ese endotelio vascular que repele toda la grasa para que nada penetre y forme placas de ateroma, penetre. Y la estatina, una vez que penetra la grasa dentro del endotelio, crea inflamación y eso crea
como una ampolla de grasa internamente, lo que llamamos aterosclerosis. Ese proceso inflamatorio es inhibido por las estatinas, de modo que aunque penetre el colesterol, no inflama y por lo tanto no se desarrollan las placas de ateroma. Y sobre todo a nivel del PCR sensible, y hay pruebas. Uno de los estudios que demostró eso fue el estudio Júpiter, que fue hecho con rosuvastatina en pacientes con prevención primaria, pero que tenían factores de riesgo y con colesterol LDL aceptable. Busque estudio Júpiter. Ahora, hablaba entonces de la diferencia de los efectos adversos que percibían los pacientes cuando el estudio era doble ciego, que era muy bajito, y cuando no era doble ciego, que era observacional, que el paciente sabía lo que estaban dándole, que subía hasta un 30% de referencia. Entonces, un artículo muy bueno en el Lancet 2017, volumen 389, que dice: percepción versus evidencia, el nocebo effect. El nocebo effect es el no sé lo que me están dando y por lo tanto no me siento nada, ¿estamos claros? No siento la molestia, ¿ok? Entonces, sin duda, la percepción de los efectos adversos de los pacientes cuando saben lo que están tomando va a ser mayor que cuando no lo saben. Y aquí comparan los pacientes del estudio Ascot, en donde cuando fue el paciente randomizado, doble ciego, solo el 0.3% experimentó el trastorno, el efecto adverso, pero cuando sabía, hasta un 26%. Increíble. Ya hay estudio publicado también en Análisis de Medicina Interna, año 2013, volumen 158, página 526, el cual hicieron un estudio cohorte de una gran cantidad de pacientes. Empezaron a descartar pacientes, al final se quedaron con 107.835 pacientes. Es para ver por qué los pacientes dejan de tomarla. Y les puedo decir que los síntomas de dolores musculares y trastornos hepáticos, sobre todo músculo esquelético, representaron solamente el 7% de las causas de dejarlo de tomar. El resto, el 93%, es por otras causas que pueden ir desde picazón, prurito, cualquier otra causa. Y solo el 7% fue realmente por mialgia o trastornos relacionados con los músculos, los cuales de paso son los más frecuentes y es donde hoy vamos a hacer énfasis en eso. Y vamos a comenzar ahora. Hay un task force de la Sociedad Americana y también de la Sociedad Europea que plantean lo siguiente. Ahora, así se llama actualmente a los trastornos musculares. En inglés, SAMS, que es Studying Associated Muscle Symptoms. Síntomas asociados musculares asociados a las estatinas. Y hay una definición y todo. Definición. Es un dolor muscular, debilidad con dolor, usualmente simétrico, es decir, que es en ambos miembros, sobre todo. Proximal, habla de raíz del muslo y también cadera y inclusive los glúteos. También puede ser en los talones y la parte de las piernas, ¿ok? La pierna es donde decimos vulgarmente los gemelos. Este dolor muscular no se va a relacionar siempre a elevación de enzimas, llamamos CPK en medicina. Cuando ocurren, generalmente de 4 a 6 semanas después que el paciente inicia con una terapia con estatinas, dígase Simba, Rosu, Atorva o cualquiera, ¿ok? O cuando el paciente tiene una dosis de estatina y la incrementa el médico para obtener una mayor reducción del valor de colesterol del paciente. O en un paciente que ya estaba tomando la estatina, él está estable y de pronto por otra enfermedad, como una infección, recibe un antibiótico tipo claritromicina y empieza la molestia, que en este caso es por interacción. Importante también se aclara que un paciente que toma estatinas y que cuando hace esfuerzo físico como ejercicio, caminata, gimnasio, experimenta dolores musculares más allá de lo normal, pudiera también relacionarse como un efecto adverso, ¿ok? A ser atribuido, mejor dicho, a la estatina. Y entonces la Asociación Americana de Lípidos ha categorizado actualmente, una nueva categorización de los síntomas musculares. Y digo esto porque en el 2006 había solamente mialgia, miositis y rhabdomiólisis. Y ahora establece 5 categorías para trastornos musculares. Y esto sobre todo para los médicos. Cifras de colesterol a las 6 semanas se evalúan de 4 a 6 semanas. 6 semanas sobre todo. Y ahí se hace el médico un replanteamiento de la estrategia. O sea, ¿cuál es el espectro de los eventos musculares?
Y esto es importante para los pacientes, para los familiares del paciente y para los médicos sobre todo. Mialgia, definición, ya le había hablado, ¿no? Es dolor muscular, sobre todo simétrico, sobre todo miembros inferiores, raíz, nalgas, puede ser muslo, pantorrillas, piernas, talones inclusive. ¿Ok? Pero también no tiene que ser tan dramático un dolor intenso. Puede ser como un ardor de los pacientes que dicen, doctor, siento como un ardor, ¿ok? A veces como calambres también en las piernas importantes. O el paciente camina un poquito, como le dice, y les queda las piernas como adoloridas. O como adormecidos también pueden experimentarlo. Esto va a variar porque la intensidad de las molestias no son tan evidentes en algunos pacientes, entonces tenemos que hacer nosotros pues, un interrogatorio más dirigido. Esa es la categoría número 1, que es mialgia. Segunda categoría, miopatía. Es debilidad muscular. ¿Ok? Que no es solo debilidad muscular, no necesariamente dolor. Y le hacen examen de sangre y puede estar a su elevación de la enzima CPK, pero puede no estar. Miositis es la tercera categoría y se refiere a inflamación muscular. ¿Ok? Hasta ahora ellos tres no hacen énfasis acá que hay elevaciones de las enzimas. Mialgia, miopatía y miositis. ¿Ok? Pero hay dos categorías más que sí tienen que ver con la elevación de enzimas CPK. La CPK es una enzima, un componente de la fibra muscular que se libera cuando el músculo sufre, la pared de la fibra del músculo sufre lesión. Entonces las enzimas se liberan a la sangre y son captadas en exámenes. Esa enzima, la CPK, también se hace cuando los pacientes tienen un infarto, ¿ok? Actualmente no, porque hay enzimas más específicas. Entonces, mionecrosis, ok, dice que es dolor, por supuesto, muscular con elevación enzimática e hipercalemia. Va a ser ligera cuando solamente la CPK se eleva más de 3 veces el valor normal establecido en ese laboratorio o el valor que tiene el paciente basal. Moderada cuando es más de 10 veces sobre todo, ¿ok? Y severa cuando es más de 50 veces, ¿ok? Importante. Y mionecrosis, la última categoría es mionecrosis con mioglobinuria o insuficiencia renal aguda, que en este caso va a haber un incremento de la creatinina, aparte de la elevación de las enzimas, también la creatinina del paciente va a subir 0.5 miligramos por decilitro, ¿ok? Y va a haber evidente rhabdomiólisis, que es una complicación grave del uso de estatinas. Esto puede ocurrir a veces hasta el 10% de los pacientes. ¿Y qué los predispone a los pacientes a tener complicaciones musculares? Bueno, múltiples comorbilidades, sobre todo la caquexia del paciente, la edad, sobre todo pacientes mayores de 65 años, pacientes que tienen un índice de masa corporal menos de 29 kilogramos por metro cuadrado, pacientes delgados, pacientes que andan normalmente una elevación de la enzima hepática, la LAT, más de 3 veces, ¿ok? Y también que el paciente haya tenido trastornos musculares o padezca una enfermedad neurológica que afecte los músculos. O bien una persona que tiene una parálisis muscular por un trauma, una operación de columna, ¿ok? Un derrame previo también puede predisponerlo a que haga mayor trastornos musculares al usar estatinas. Ahora viene la pregunta. Creo que voy bien, ¿no? Ok. ¿Será que entonces los efectos adversos musculares, que son los más frecuentes de las estatinas, tienen que ver solamente con las características del paciente? ¿O hay algo que ver con la dosis o el tipo de medicamento? Importante. Esto fue publicado en la revista Americana de Cardiología año 2007. Importante. Hay una estatina que ya se sacó del mercado hace más de 10 años, se llamaba Serivastatina. El efecto adverso provocó rhabdomiólisis hasta 6 muertos en Argentina. Fue hace muchos años. Se ha visto que, en parte, el efecto tiene que ver con que el incremento de la dosis de los pacientes y la reducción del colesterol sobre todo. Cuando el efecto es muy rápido, puede haber mayor interacción. Y hay un umbral de esto. En el caso de la simvastatina, hasta 40 miligramos es seguro de no dar trastornos musculares. Pero a dosis de 80 miligramos sí da trastornos musculares. Y por eso no se usa ya simvastatina 80 miligramos, solo 40. ¿Ok? Porque el riesgo de provocar, en este caso, la acción de la enzima es bajo.
Y las que menos riesgo dan es sobre todo la torvastatina, aunque usemos de dosis de 10 hasta 80 miligramos, y la rosu aún menos, aunque usemos dosis desde los 10 hasta los 40 microgramos. De modo que interesantemente, la potencia realmente, las dos estatinas más potentes, que es la rosuvastatina, cuya dosis de 40 miligramos baja hasta un 55% LDL, da muy poco riesgo de dolores musculares. Y también la torva, con la dosis de 80 miligramos. No así la simba, que es la otra que ha quedado, en dosis de 80, fatal. Solo se podría utilizar la dosis de 40. Entonces, sí, hay un efecto de la dosis de esta forma, sobre todo con simvastatina, pero no con otros fármacos. Y lo que quiero aclarar es que la magnitud o el riesgo de que eleven la CPK, que es la enzima que valoramos de daño muscular, que indica que está haciendo daño el medicamento, no tiene que ver con la magnitud de bajar del colesterol en el paciente. O sea, no creamos que porque el colesterol me bajó mucho más, yo tengo más riesgo de tener dolores musculares o mialgia o miositis. No. Tiene que ver más sobre todo con la droga. ¿Ok? Saludos. Vitorin es 10. ¿Ok? Importante, Mario dice que usa o toma Simba 20 con esetimina 10 y que le da de vez en cuando dolores musculares. Más adelante, Mario, vamos a aclarar qué hay que hacer con usted. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que refieren mialgia como Mario? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Bueno, en primer lugar, hay que estar seguro que es por el medicamento. Estamos claros, ¿no? Y como son musculares, ¿será que hace mucho ejercicio? ¿Es un paciente no entrenado que apenas hasta ahora comenzó a hacer ejercicio y por lo tanto pasa una semana con dolores, como es normal, ¿verdad? Importante descartar siempre enfermedades asociadas. Y hay dos que la literatura señala que no podemos olvidar. El hipotiroidismo grave puede darnos rhabdomiólisis con dosis bajas de estatina. Hay que descartarlo, ¿ok? Llamada fatiga, disnea, ¿ok? Y también el déficit de vitamina D. Hay que hacer en los pacientes detección de vitamina D en sangre para lograr sus niveles, porque el bajo nivel de vitamina D favorece esta aparición. También es importante ver en cuánto andaba el paciente previamente la CPK para decir que actualmente está alta. Y recordemos que el paciente de raza negra, los niveles de CPK en sangre son mayores que las personas de no raza negra. Entonces hay una pregunta controversial. Entonces será necesario que a todos los pacientes que yo vaya a comenzar una terapia con estatinas, porque está indicada por supuesto, tendré que hacerles el nivel basal de CPK. Bueno, sería lo ideal sinceramente, para que si tiene una mialgia o algo parecido, yo estar seguro que no es por el uso de los fármacos. O bien recomendaría que aquellos pacientes que usted identificó que tienen un riesgo, que hace poco hablamos de las características, usted indique esta prueba previamente. ¿Ok? Entonces, siempre que los pacientes cuando refieren mialgia hay que preguntarles si empezó a ir al gimnasio recientemente, si además tiene muchos trastornos insoportables, pues tratemos de meterlo entonces por supuesto que todos estos pacientes que tienen colesterol alto, la dieta es importante y también el ejercicio, ¿verdad? Pero en ellos tendríamos que hacer mayor énfasis que hay que tratar de bajar colesterol entonces con dieta y ejercicio, porque tal vez ellos no van a poder tomar la dosis máxima de estatina que requieren. También hablaba que hay importantes reacciones adversas, ¿ok? La más potente es rosuvastatina 40, baja 55% colesterol LDL, la torva 80, baja un 50% de reducción. Esas son las más potentes. Se hablaba también de interacciones. Y señalo los siguientes fármacos que pueden provocar que usted que está tomando una estatina a dosis habitual y que no tiene ningún trastorno negativo, pueda tener problemas. Antimicóticos, sobre todo los que se usan para onicomicosis, para uñas con hongos en los pies, ¿ok? De las peores. Intraconazol, ketoconazol, pero también antibióticos de uso frecuente, como la eritromicina y la clarithromicina. Desde el punto de vista cardíaco, los que toman verapamil, diltiazem y amlodipina pueden tener este efecto adverso. Y mucho importante con otros pacientes que son hipertensos también y requieren de uso de estatina. Y otras, como la ranolacina, que es un antianginoso también. Y por supuesto en fibrosilo, que sabemos que no se debe combinar. Porque con él fue la rhabdomiólisis que hubo cuando se usó serivastatina. Entonces, hasta ahora ya hablamos de trastornos musculares.
Entonces, hay pacientes que refieren estos trastornos muy frecuentes. Entonces, nosotros decimos, bueno, probé con él, le di y le dio mialgia y evidencié con enzimas que era una miositis o una, ¿ok? Permítame, una inflamación importante muscular que hasta le dio las enzimas, ¿ok? La CPK, una mionecrosis, ya sea ligera, moderada. No puede usar estatina. Oye, entonces espérese. Entonces estaríamos hablando tal vez de una intolerancia a la estatina, posiblemente. ¿Qué hacer? Bueno, para usted plantear que este otro concepto, que el paciente tiene una intolerancia a la estatina, ¿cómo se diagnostica? ¿O cuál es el concepto? Según la Journal Clinical o Lipidología, del año 2014, dice que es un síndrome caracterizado por la inhabilidad del paciente de tolerar por lo menos 2 estatinas, 2 intentos. Usted da una estatina, le da el trastorno, la retira y vuelve a probar otra a una dosis inferior o la misma a una dosis más baja. Y si el paciente continúa con el trastorno, es posible que tenga intolerancia a las estatinas. Otra forma es que tenga molestias, tal vez no severas, pero usted lo compruebe con la CPK que se subió. Y usted retirarlo, el medicamento, la enzima baja de nuevo. O también otra forma es que vuelva a intentarlo y vuelva a ocurrir todo de nuevo, los dolores con la reacción enzimática y que usted ha descartado causas secundarias como hipotiroidismo, recuerden que decía. O sea, ¿qué hacer cuando un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, que necesita tomar la estatina porque es la fármaco con mayor evidencia de años de evidencia clínica, con reducción comprobada de los eventos? ¿Cómo hago? Bueno, uno es bajar la dosis, por supuesto, ni modo. Segundo, darle días alternos. Un día sí, un día no también. ¿Ok? E inclusive dicen ellos que hasta a veces ni modo, una vez a la semana. Pero esto es una indicación out of label, dicen los gringos. Es decir, no hay evidencia que eso funcione. Otro es cambiar de la... Ok. Estas 3 estatinas, la torba y la simba, por ejemplo, son lipofílicas. Y la roso hidrofílica. Si la reacción adversa me dio con la roso, lo bajé la dosis, aún continúa, la quito. Y probaría con las otras, que son de otro tipo de absorción, ¿ok? Otro mecanismo tienen ellos. Eso es lo que plantean. O sea, si tengo reacción adversa con atorba o simba, lo que puedo hacer es pasarme a roso, que es hidrofílica. Que eso hablan ellos en cuanto a las propiedades que tienen la molécula como tal, del punto de vista farmacológico. También dicen ellos que pidamos apoyo de farmacólogos, enfermeras, para que nos ayuden a ver si hay algún fármaco que esté interactuando con nuestro paciente y que nosotros no podamos detectar eso. En otros países hay gente que se encarga de eso, de hacer estos tipos de estudios en los pacientes. Y el problema no solamente es nuestro, ¿no? Dicen los gringos, ¿ok? Es de todo el mundo. Entonces ya estamos terminando. A los pacientes hay que hacerle énfasis importante que hay evidencia clínica sustantiva que estos fármacos disminuyen complicaciones y que a él, por supuesto, le hace falta. Hay que hacer lo mayor posible, todo el esfuerzo para que él mantenga el fármaco. En un estudio que se publicó en la revista clínica, en la clínica de Cleveland Clinic en Estados Unidos, se vio que hasta el 70% de los pacientes que tenían algún tipo de reacción adversa podían al final tomarla y sin dolores, pero con otras estrategias, ¿ok? Recordemos que las dosis de alta, también las dosis influyen un poco, ¿no? Por supuesto, de las estatinas, claro que sí. Que las dosis altas de roso son 20 y 40 miligramos. Y se considera dosis alta de atorba la dosis de 40 y 80. Que ambas pueden ser capaces de reducir hasta un 50% del colesterol LDL de los pacientes. Que son las dosis que uno indica en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular o en aquellos que ya tuvieron un evento vascular. Recordar que se considera una estatina o de dosis moderada cuando que es capaz de reducir el colesterol desde un 30% hasta un 50% de lo que el paciente tiene. Las dosis de atorba de 10 a 20 miligramos, la dosis de rosuvastatina de 5 hasta 10 y la dosis de simba de 20 a 40 miligramos. ¿Ok? Estamos terminando, decía. Hablaba un poco al inicio, ya terminamos la parte de discusión de los síntomas musculares. ¿Ok?
Y vamos a hablar ahora brevemente de los otros efectos adversos, como es la nueva incidencia de diabetes y los trastornos hepáticos. De los trastornos hepáticos les puedo decir que eso es más mito que realidad. Están descritos solamente de uno entre cada 100.000 pacientes. Son rarísimos la insuficiencia hepática o el empeoramiento de la función hepática con el uso de estatinas. A nivel renal, puede haber un poco de pérdida de proteína, pero es muy infrecuente, ¿okay? No es significativa, e inclusive son seguras en pacientes con insuficiencia renal estadio 3 y 4, sobre todo cuando el paciente tiene indicación por enfermedad cardíaca, debe tomarlo. Con respecto a la pérdida de memoria, trastornos mentales, no hay evidencias de que las estatinas disminuyan la memoria y produzcan Alzheimer. En cuanto al riesgo de hemorragia cerebral, hay un estudio, sobre todo en Asia se hizo, que aparentemente puede incrementar el riesgo de hemorragia en pacientes, sobre todo que son descendientes de asiáticos. No hay evidencia que incrementa, desde el punto de vista oftalmológico, la incidencia de catarata nueva. En cuanto al azúcar, sí, puede aumentar el riesgo de diabetes, sobre todo en pacientes que tienen algo que se llama síndrome metabólico. Está comprobado. Son pacientes que tienen obesidad, son prediabéticos, prehipertensos también, ¿ok? O sea, en esos pacientes sí puede aumentar el riesgo hasta un 9 a un 10%, a 10 años, que es más o menos un 0.1% por año. Podríamos decirlo de qué tipo. Digamos que puede adelantarle unas 6 semanas al paciente a que sea diabético, al paciente prediabético. Pero estamos claros que el paciente prediabético o con síndrome metabólico ya prácticamente es diabético. De modo que no es muy relevante y no se considera esto como una contraindicación, pero sí la puede aumentar. Los beneficios de este medicamento son importantísimos en cuanto a reducción de LDL, regresión de las placas de ateroma, es decir, que las placas de ateroma pueden bajarse y disminuir su volumen, está estudiado, y disminuir los eventos en aquellos pacientes que ya lo tuvieron. Los pacientes que han tenido infarto, amigos, o cualquier evento vascular, es obligatorio que las tomen, igual que los diabéticos de alto riesgo, los pacientes con LDL de más de 190, colesterol fatal, tienen que tomarlo. También aquellos pacientes que tienen un riesgo por el score americano de más del 7.5% y seguro el más 10%, a 10 años también tienen que tomar estos fármacos. Siempre tenemos que estar constantemente a nuestros pacientes asegurándole que tomar este fármaco es vital para su seguridad futura y que previene eventos nuevos. A veces no solo basta uno como cardiólogo, debe apoyarse de una enfermera de la sala con que uno trabaja, de los nutricionistas. Yo siempre hablo a la gente de nutrición, de la gente que trabaja con la dieta, porque son parte fundamental que debemos aprovechar nosotros para que ellos nos refuercen al paciente de que es importante que siempre ponga su parte y que tampoco todo es medicamento. También del ejercicio, ¿ok? O sea, en otros países, y aquí en Nicaragua también, algunos servicios, hospitales, hay gente que le ayuda a uno como un apoyo para darle ese extra a los pacientes y reafirmar para que ellos tengan mayor adherencia. La adherencia es fundamental. Es importante. Si tenemos una intolerancia con una estatina, baje la dosis, continúa, suspéndala. Se fueron los síntomas, es probable, agregue una nueva estatina, pero que sea de otro grupo. Recuerden que la torba y la simba son lipofílicas, o son de un grupo, mejor dicho, para los que no son médicos, y la rosu es de otro grupo. Si la reacción adversa fue con rosu, pues tiene que cambiar a la anterior. Y siempre prueba con una dosis baja de la nueva estatina, ¿no? Y vaya subiéndola cada 4 o 6 semanas, si es que el paciente no tiene reacciones adversas. Si desgraciadamente el paciente solo tolera una dosis baja de estatina, que no es la suficiente para usted alcanzar la meta de LDL, va a agregar ezetimiba, que es un fármaco que baja colesterol, pero no del tipo estatínico, ¿ok? Y eso está aprobado y recomendado tanto por los europeos como por los americanos. Otra alternativa, usted si no quiere combinar con ezetimiba, es darle estatina pues en días alternos, 3 o 4 veces a la semana, separe los días también. Siempre busque otros fármacos que pueden estar asociados a esta reacción adversa y aconseja al paciente. Siempre tomar es mejor que no tomarla, por supuesto. Y entonces, pues,
Para terminar, voy a mencionar solamente cuáles son los factores de riesgo que predisponen a un paciente normal, que no es diabético, a hacerse diabético cuando toma la estatina. Vamos. Es el riesgo, un incremento moderado, ¿ok? Que conste, bueno, un paciente que tenga un índice de masa corporal más de 30 kilogramos por metro cuadrado, un paciente que tenga una prueba de tolerancia a la glucosa de más de 100 miligramos por decilitro, un paciente que tenga el diagnóstico de síndrome metabólico, eso lo hacen sobre todo en medicina interna y medicina general, un paciente cuya hemoglobina glicosilada esté más de un 6%, y también por supuesto un paciente que esté tomando una dosis alta de estatina va a tener mayor probabilidades de hacerse diabético, convertirse en diabético con el tiempo. Sin duda, entre más factores de riesgo tenga el paciente, que fue lo que mencioné, va a haber mayor probabilidad que el desarrollo de diabetes con el uso de estos fármacos. Y por otra parte, quiero recalcar que los pacientes diabéticos se benefician de esta terapia de forma importantísima, porque el riesgo de un infarto de un paciente diabético es tan alto como aquel paciente que ya tuvo un infarto vuelva a tener otro. O sea, que en la práctica de cardiología es más importante para mí que el paciente tome este fármaco que los riesgos potenciales que él va a tener de convertirse en diabético. El fármaco favorece eso, facilita, pero sobre todo en pacientes que ya tienen predisposición, ¿verdad? Que conte eso. No es una contraindicación, claro que no. El tener síndrome metabólico para el uso de estatina se benefician. Entonces hemos terminado la discusión del uso de estatinas. ¿Sí? Ya hablé de las alternativas que hay que hacer cuando hay intolerancia, ¿verdad? La intolerancia absoluta es muy infrecuente, que conten. Siempre buscar reacciones adversas. Y siempre, amigos, recuerden que el beneficio va más allá que los riesgos. La adherencia es importantísima, el no abandono total importante. Siempre busquemos los médicos alternativas con nuestros pacientes. Y bueno, amigos, no sé ni cuánto me demoré. A ver, quiero ver. Bueno, nos demoramos 40 minutos. Yo, sinceramente, estoy tratando de hacer charlas de 20 minutos, pero bueno, hoy avanzamos creo un poco rápido. Pero la cosa es, lo importante es que ustedes se den la idea fundamental. Ustedes como pacientes deben mantener medicamentos. Si no se puede esa dosis, pues una dosis más inferior. Que el médico suyo esté al tanto de eso. Saber que estar atento usted como paciente de que hay síntomas musculares que puede tener, que siempre hay que descartar que no sea una causa pues reversible como exceso de esfuerzo, etcétera, etcétera, una gran carga de ejercicio que hay el paciente, que es normal por supuesto, pero que se predispone más aún a aparecer en pacientes que están tomando este fármaco.